todo caso, bienvenidos a esta nueva edición del webinar de innovación aseguradora sobre cómo mejorar la presencia online de tu aseguradora, donde haremos la presentación de la 29ª edición del ranking de presencia online. Para empezar, para aquellos que no estéis familiarizados todavía, el ranking de presencia online nació hace ya más de 10 años con la intención de dibujar un mapa sobre la presencia online del sector asegurador en España. Se valora desde el punto de vista de la experiencia de usuario diferentes áreas y herramientas disponibles en estas áreas que ponen las aseguradoras en página web, en la aplicación móvil, en el proceso de tarificación, en los blogs y en las redes sociales. No se intenta decir que aseguradoras lo hacen bien o lo hacen mal, sino que se intenta recomendar cómo se puede mejorar este tipo de presencia online. Antes de empezar, quería recordaros que en la parte derecha de la pantalla tenéis un chat donde podéis ir ya dejando vuestras preguntas y sugerencias que intentaremos responder al final de este webinar. Sí me gustaría avisaros de que aquellas preguntas que sean referentes a una sola aseguradora y a por qué ha aumentado posición o ha disminuido posición no tendrá respuesta. Sin embargo, sí ponemos a vuestra disposición el correo que podéis ver abajo de comunicación para contestaros a cualquier tipo de duda que sea referente en particular a una aseguradora. Para empezar, los cambios que han afectado en esta 29ª edición han afectado al área de app, donde el parámetro que valora si se puede contactar mediante correo electrónico ahora añade también que se pueda contactar mediante formulario. También la posibilidad de gestionar siniestros ha sido ampliada para añadir servicios, con la intención de incluir aseguradoras que no tienen siniestros, como por ejemplo aseguradoras de salud, pero sí ofrecen servicios a sus clientes. En el tarificador ahora también se valora si el proceso puede ser adaptado a dispositivos móviles, lo cual ha hecho cambiar considerablemente las posiciones de algunas aseguradoras. Y el parámetro que valora si se puede descargar el clausulado de la póliza durante la tarificación ha sido ampliado para valorar también si se puede, si se puede descargar cualquier tipo de información previa. En redes sociales solo ha habido un cambio respecto a Instagram, donde se valora aquellas aseguradoras que han publicado alguna story en el momento de la comprobación y evaluación del ranking. Viendo la clasificación, la ganadora general es ARAG, que ha aumentado una posición con 86 puntos. ARAG hemos visto viendo que ha ido ganando algunas ediciones, ha sido muy competitiva con Mafre por este puesto, pero de nuevo recupera esta posición. En segundo lugar vemos a Mutua Madrileña, que aumenta 3 posiciones, y a Catalán Occidente, que tiene un gran aumento de 9 posiciones, completando de esta manera el podio. Repasando por las áreas, en página web, Dash mantiene la primera posición de nuevo, con 97% de puntuación, puesto que recibe una valoración positiva en casi todos los parámetros de esta área. Mafre mantiene su tercera posición, mientras que Mutua Madrileña asciende 2 posiciones, razón por la cual también ha podido conseguir la segunda posición del ranking general. En las aplicaciones móviles hemos visto grandes cambios. Divina Pastora gana el ranking junto a Sisa. Divina Pastora aumenta 25 posiciones, puesto que ha desarrollado una nueva aplicación móvil que permite a los usuarios utilizar muchas herramientas sin necesidad de que estos estén registrados o se hayan logueado en el área privada. Asisa, por su lado, puesto que se ha ampliado el parámetro de gestión de siniestros y servicios, ha podido aumentar su puntuación en este caso. Y Direct Seguros, que desciende una posición, no porque haya tenido ningún cambio que le haya afectado negativamente, sino porque tanto Divina Pastora como Asisa han podido obtener más puntuación. En el área de blog vemos como ganadoras a Catalán Occidente y a Mutua de Propietarios. Catalán Occidente y el resto del grupo, como Plus Ultra y Seguros Bilbao, suelen obtener muy buenas posiciones en este área, puesto que sus blogs suelen ofrecer el mismo tipo de parámetros y funcionalidades. Mutua de Propietarios aumenta 10 posiciones con grandes cambios.
Damos la bienvenida a Seguros RGA, que es la nueva incorporación en esta edición del ranking, completando 72 aseguradoras y que siendo la primera edición ya ha podido obtener un tercer y cuarto puesto en el área de blog. Y PSN, que también suele estar presente en las primeras posiciones del blog, mantiene su tercera y cuarta posición en esta edición. En venta online, DKV aumenta una posición y gana esta área junto a Direct Seguros, que aumenta 5 posiciones. Básicamente, estas dos aseguradoras aumentan sus posiciones por los cambios de parámetros que hemos comentado anteriormente. Entre la posición 3 y 9 no hay grandes cambios, a excepción de ASEFA Seguros, que aumenta 44 posiciones. Es un aumento muy relevante debido a una nueva incorporación de sistema de tarificación y el Betia, que también ha incorporado varios parámetros en su sistema de tarificación. Respecto al resto de aseguradoras, no hay muchas variaciones. Y por último, en redes sociales, DKV se lleva el primer puesto, aumentando 28 posiciones debido a la incorporación de nuevos perfiles en su página web de inicio. ARAG desciende una posición, pero cabe destacar que la diferencia entre una y otra es solo de 0,5 puntos, con lo cual estas posiciones podrían variar notablemente en la próxima edición del ranking. Y completando el podio tenemos a Pelayo Seguros, que aumenta 2 posiciones y obtiene la tercera. Destacamos algunos de los parámetros que han aumentado más o han disminuido más según el área. En el área de página web lo que vemos es un aumento considerable de aquellas aseguradoras que ahora permiten a los usuarios hacer una personalización de las cookies que deciden compartir con la página web. Este parámetro es uno de los más destacables durante las pasadas ediciones del ranking, puesto que las aseguradoras han intentado implementar esta funcionalidad para ponerse al día en materia de protección de datos. Respecto a mail formulario, la posibilidad de contactar con la aseguradora mediante correo electrónico o con un formulario de contacto ha disminuido sorprendentemente un 8% el número de aseguradoras que permitían a los usuarios establecer este tipo de contacto. Aquí debemos destacar que también la posibilidad de contactar con ellas mediante un chat online ha disminuido un 5%. Y podría ser paradójico que estas dos vías de contacto online hayan descendido tanto en su implementación debido a la situación de pandemia en la que nos encontramos. En las aplicaciones móviles no hay grandes cambios. La comunicación de siniestros, al ser ampliada a comunicación a gestión de servicios también, aumenta un 2%. Y las aseguradoras que ofrecen información corporativa en sus aplicaciones desciende un 6%. En blog aumenta un 1% solamente aquellas aseguradoras que ofrecen un apartado con las entradas más leídas o destacadas. Sin embargo, descienden un 14% las aseguradoras que han publicado cualquier tipo de contenido relacionado con seguros, con coberturas o con el sector entre las últimas 5 entradas. Aquí vemos que existen distintas estrategias. Algunas aseguradoras dedican sus blogs plenamente a temáticas que no son aseguradoras, como pueden ser de salud o como puede ser de viajes, y otras aseguradoras que intentan mezclar ambas temáticas. Por una parte, pueden hablar de cualquier tipo de tema, pero a veces sí tienen entradas que hablan de cómo utilizar una cobertura específica o cuál es el seguro que más conviene a sus clientes. En nuestra opinión, esta sería la estrategia más acertada, puesto que ofrece un mayor valor. Y luego, en una minoría, encontramos aseguradoras que solo se dedican a publicar contenido del sector asegurador o de productos. En el apartado de venta online, como se ha ampliado el parámetro de acceso al clausulado de póliza para observar también la información previa a la contratación, este ha tenido un aumento de un 23% de aseguradoras. Y como hemos visto antes, en la reducción de chat online en la página web de inicio, también ha afectado a los chats que tenían presentes en los tarificadores, descendiendo un 4% el número de aseguradoras que ofrecían esta funcionalidad. En redes sociales,
Vemos en Twitter que un 14% de aseguradoras ha puesto el número de teléfono de contacto en su bio o en la descripción del perfil. Por otra parte, ha descendido en un 12% el número de aseguradoras que había hecho una publicación en Facebook durante las últimas 24 horas. Esto depende mucho del momento de comprobación que hacemos nosotros, pero sí solemos hacer varias comprobaciones siempre durante mañanas de días laborables, por supuesto. ¿Y cómo podemos estar por delante de nuestra competencia? ¿Cómo nos puede ayudar el ranking de innovación aseguradora a mejorar nuestra presencia online? Bien, pues Innovación Aseguradora pone a disposición de todos vosotros varios entregables respecto al análisis que se ha hecho. Por una parte sería una hoja de cálculo que incluye el ranking de las 72 aseguradoras, tanto el general como de las 5 áreas, y también la valoración de todos y cada uno de los parámetros, que son 83 parámetros por cada una de las aseguradoras, en todas las áreas. Por tanto, podemos elegir cualquier aseguradora y ver cómo ha puntuado en parámetros específicos o en áreas específicas. Además, consta de un informe de 83 páginas donde tenemos una sección que presenta cuál es la situación del sector a nivel estadístico, cómo ha puntuado el sector en cada una de las áreas y los parámetros y cuál es la evolución respecto a las ediciones anteriores. Se valora también cómo ha puntuado la aseguradora que está adquiriendo el informe en todos los parámetros, cuáles son los parámetros que no ha puntuado, cuáles son las razones por las que no ha puntuado y qué recomendaciones hacemos para que la aseguradora pueda hacer implementaciones y modificaciones para puntuar en la próxima edición del ranking. Siempre desde el punto de vista de que esto sea de ayuda y mejore la experiencia de usuario. Además, hay una sección con una comparación de parámetros entre la aseguradora y competidores directos, que pueden ser o bien aquellos que estén más cerca en su posición del ranking, o bien la elección de la aseguradora. Esto se le añade una sesión de videollamada donde explicamos detalladamente el contenido del informe, las recomendaciones y las razones por las que se ha puntuado de esta manera. Si queréis más información, tenéis a disposición nuestra página web, que podéis ver abajo, o en la descripción de este vídeo podréis ver un enlace al resumen ejecutivo del ranking, así como el correo electrónico. Y dicho esto, paso a responder vuestras preguntas. También aceptamos sugerencias de cualquier tipo. Por favor, si tenéis ideas de cómo podemos mejorar el ranking o de qué tipo de parámetros podemos incluir, estaremos encantados de leerlas. Vale, de momento veo que no hay ninguna pregunta, pero en todo caso reitero que si tenéis cualquier tipo de duda específicamente sobre vuestra aseguradora y por qué ha recibido esa puntuación, podéis contactarnos a comunicación@innovacionaseguradora.com. En todo caso, daré un par de minutos más por si alguien se anima a comentar o a compartir cualquier idea. Vale, vale, veo que ya entran las preguntas, os habéis animado. La primera pregunta de María Teresa es ¿durante cuánto tiempo se estudia la web de la compañía? Bueno, el análisis se efectúa una vez cada 6 meses. Se tiene en cuenta que estas preguntas perdón, que estas valoraciones se hagan, como he dicho antes, en un momento de una mañana de un día laborable. El análisis se hace con usuarios que no están especializados en el sector asegurador y son usuarios que pueden tener cualquier tipo de experiencia con Internet. Se hace una vez cada 6 meses, como he dicho, y de la misma forma se evalúa el resto de áreas. Exponent Consult nos pregunta en qué fechas se evalúa. Bueno, normalmente se evalúa
entre los 3 primeros meses antes de la publicación del ranking, siempre se intenta concentrar en el último mes para obtener de alguna forma todas las actualizaciones que hayan podido hacer las compañías aseguradoras. John García nos pregunta si existen parámetros nuevos en el apartado de blog. En esta edición no, John, no ha habido parámetros nuevos. Lo que sí te puedo indicar es que el apartado de blog, así como de redes sociales, muchas veces puede tener variaciones sin que haya habido ningún parámetro nuevo. Esto es debido a que o bien las aseguradoras han puntuado más que otras aseguradoras y por eso varía el ranking, o bien porque hay algunos parámetros que son más dinámicos, como por ejemplo la publicación de una entrada en las últimas 2 semanas, la publicación de entradas relacionadas con los seguros en los últimos 5 posts, lo cual a veces hace que unas aseguradoras puntúen en una edición, pero en la siguiente edición ya no hayan obtenido puntuación en este aspecto. Laura Jiménez nos pregunta cómo se sabe que la red social es la oficial de la aseguradora. Bueno, básicamente esto es importante, gracias por la pregunta, Laura. Em, las redes sociales que se evalúan solo se evalúan si están vinculadas a la página web de inicio de la aseguradora. Muchas aseguradoras tienen redes sociales, como por ejemplo LinkedIn, pero no ponen ningún enlace ni ningún icono en la página web de inicio. En este caso, no se valoraría este perfil. El criterio que se ha seguido para tomar esta decisión o para hacerlo de esta forma es el punto de vista del usuario. Básicamente, muchos usuarios hemos observado que entran en la página web de la aseguradora y consideran que las redes sociales son una sección donde pueden obtener más información o donde pueden realizar sus consultas, es decir, obtener atención al cliente. Si la aseguradora no pone a disposición de sus usuarios esta posibilidad, el usuario no puede entender o no puede saber de forma previa si existen estas redes sociales. María Teresa nos pregunta si penalizan no estar en todas las redes sociales. Em, no existe un parámetro que reste puntuación en este sentido. Lo cierto es que normalmente las aseguradoras que ganan o están en los primeros puestos tienen todas las redes sociales. Si estamos hablando de 5 redes sociales, es muy difícil obtener un primer puesto si hay una red social que no está y por tanto que valora cero en ese sentido. Os recuerdo que las redes sociales son Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn y ahora también Instagram. Vale, pues de momento no tenemos más preguntas. Daré un minuto o dos más. Vale, lo que veo, María José Poveda dice, nos pregunta si en compra online se evalúan todos los productos de la aseguradora. No se evalúan todos los productos de la aseguradora, básicamente porque lo que vemos es que normalmente no todas las aseguradoras tienen tarificador en todos los productos. Entonces, lo que intentamos valorar es el tarificador o bien del producto principal o bien el tarificador que podamos encontrar. A veces vemos aseguradoras que, si bien tienen un tarificador, sus productos principales o los productos que más han anunciado no tienen una forma de obtener un presupuesto. John García nos pregunta si en venta online tenemos en cuenta la venta de uno o de varios productos. En este sentido, se valora todos los tarificadores que pueda haber o que se puedan encontrar. Normalmente lo que vemos es que los tarificadores suelen ser iguales, independientemente del ramo, pero a veces encontramos que no.
Entonces, lo que intentamos de alguna forma es valorar todos los parámetros que hayamos podido encontrar en cada uno de ellos. Nuria G nos pregunta a qué se debe la variación en los índices de uso que se tienen en cuenta de una edición a otra. Em, si te refieres a los índices de uso que hemos visto en las tendencias, nosotros no tenemos una conclusión definitiva. Lo que vemos es que algunas aseguradoras simplemente deciden eliminar funcionalidades que antes sí tenían. Algunas aseguradoras, es bastante sorprendente, tienen perfiles en redes sociales y deciden eliminar ese vínculo, sin que el resto de la página web haya cambiado. No sabemos a qué tipo de estrategia o iniciativa responde este tipo de acciones, pero nosotros nos limitamos en ese sentido a reflejar lo que hemos identificado. Si te refieres a qué se debe la variación de puntuaciones o de puestos, en este sentido sería una combinación de factores. Por una parte, hay muchas aseguradoras que de una edición a otra no han hecho ningún cambio, de hecho su puntuación apenas ha variado, pero que debido a que el resto de aseguradoras sí han hecho cambios y han podido mejorar su puntuación, eso hace que las aseguradoras que no hayan aumentado estén descendiendo puestos. Como he mencionado anteriormente, hay otros parámetros que son muy dinámicos, por ejemplo en blog, la publicación entre las últimas 2 semanas, o en redes sociales que se haya publicado en las últimas 24 horas, también pueden tener una gran influencia en la puntuación y en la valoración, sin que eso realmente sea un cambio muy relevante en la estrategia. Pero al final lo que intentamos valorar es que las aseguradoras de alguna forma mantengan sus redes sociales y sus plataformas al día y ofrezcan contenido fresco a sus usuarios. Vale, a ver si tenemos más preguntas. Veo que sois 30 personas. Os animo a que no tengáis ningún tipo de vergüenza. Si no hay más preguntas, daré un par de minutos para dar la posibilidad a aquellas que no os hayáis animado todavía. Pero en todo caso, como ya sabéis, tenéis el correo de comunicación @innovacionaseguradora, donde estamos encantados de responder cualquier tipo de duda. Tenemos una pregunta de John García. Nos dice, ¿habéis pensado en crear algún tipo de certificado o sello para incluir en las páginas web, blogs, etcétera? Si te refieres a un sello por ejemplo, de calidad por innovación aseguradora, la verdad es que es una idea muy interesante. Esto es algo que recuerdo debatimos internamente alguna vez, pero nunca le acabamos dando salida. Si no recuerdo mal, hubo una aseguradora que nos los pidió expresamente porque había obtenido el primer puesto en su área y hicimos el diseño y se lo pasamos. Pero nosotros podríamos poner a disposición de las aseguradoras que hayan obtenido puestos relevantes este tipo de sello certificado. Lo que pasa es que no ha sido una demanda, pero sí que es una idea muy interesante. En cualquier caso, si estuvieras interesado, lo podríamos comentar. Es buena idea.
También os recuerdo que hay como unos 30 segundos, perdona, de diferencia en el momento que yo recibo la pregunta y la leo y en el momento que vosotros recibís el vídeo. Lo digo por si veis que hay un poco de retraso. Pablo Nogales nos pregunta, hola, solo son aseguradoras, los brokers podrían participar en el ranking. Pablo, de momento solo estamos considerando aseguradoras o grandes brokers, como AIG, por ejemplo. Los brokers pequeños, en este sentido, no vemos que este sea el ranking para ello, básicamente porque sería mezclar una tipología de empresa muy distinta, pero grandes brokers como AON o AIG sí tiene sentido que estén, puesto que digamos que la presencia online y la estrategia online que siguen tanto los brokers, los grandes brokers como las aseguradoras es muy similar. También el público al que se dirigen a veces. Bueno, AIG acabo de decir que es broker, pero es aseguradora. Gracias, Pablo. Nos aclara que AIG es aseguradora, efectivamente, sí. Creo que la confundí con AON. Os recuerdo que en la descripción del vídeo tenéis el enlace al resumen ejecutivo, que os invito a comprobar y a leer si todavía no lo habéis visto, donde hay un resumen de todos los parámetros que han cambiado respecto a la edición anterior. Está la clasificación de todas las aseguradoras y hay una muestra de estadísticas de dos parámetros relevantes por cada una de las áreas. Al final del resumen ejecutivo también tendréis el listado completo de todos los parámetros que se han puntuado. Pablo Nogales nos pregunta si las aseguradoras tienen que pedir que se las incluya o si lo hacemos nosotros. Un poco las dos. Mm, digamos que en el ranking se empezó incluyendo aquellas aseguradoras que vimos que tenían más volumen de negocio y poco a poco ha habido aseguradoras que nos han pedido que las incluyamos y nosotros estamos encantados de hacerlo, por supuesto. Desde las últimas ediciones sí que me gustaría aclarar que las incorporaciones de las nuevas aseguradoras ha sido más porque nos lo han pedido que porque nosotros lo hayamos considerado. ¿Vale? Pues daré un par de minutos más para ver si hay alguien más que se anime a preguntar. Como digo, también aceptamos sugerencias de cualquier tipo. Es muy interesante para nosotros ver cuando hay aseguradoras que han implementado nuevas funcionalidades o herramientas en sus áreas y no ven que esas implementaciones hayan estado reflejadas en la valoración o en su posición del ranking. Para nosotros es muy interesante tener ese tipo de conversaciones porque nos inspira a ampliar el número de parámetros y de funcionalidades que estamos valorando.
Xavi Cortés nos pregunta si podemos disponer de las puntuaciones obtenidas por nuestra aseguradora en cada apartado. Sí, Xavi, en el informe completo podéis disponer de vuestras puntuaciones en cada apartado y también de las puntuaciones del resto de aseguradoras para poder compararlo. Si quieres más información al respecto, te invito a que nos escribas en comunicación@innovacionaseguradora y te contactaremos lo más pronto posible. Pablo Nogales nos pregunta si alguien que no sea de una aseguradora puede comprar el informe. Sí, por supuesto. Hemos visto a veces casos en los que fundaciones o consultoras han querido adquirir el informe y les ha sido muy útil para ver cuál era la posición, por una parte, de todo el sector y por otra parte de aseguradoras en específico, ¿no? Al final, una de las ventajas o de los beneficios que ofrece el informe es que en este mapa de presencia online lo que podemos hacer es comparar a distintas aseguradoras. Las podemos agrupar por ramo y ver, por ejemplo, todas las aseguradoras de salud, cómo han podido puntuar en su presencia online, e incluso ver que dentro de ese ramo habría aseguradoras que tendrían la máxima puntuación, ¿no? O aseguradoras de comercios o multiramo, etcétera, etcétera. Digamos que un poco el material que se entrega con el informe permite esta flexibilidad y permite realizar el análisis de una forma bastante extensa. Me gustaría reiterar la idea de que las aseguradoras que vayáis o que estéis planeando hacer algún tipo de iniciativa interna sobre cambios en vuestras redes sociales, cambios en vuestra página web, aplicaciones, blog o tarificador. Nosotros agradecemos mucho que nos indiquéis que vayáis a hacer estos cambios para poder entender cómo se va moviendo el sector, cómo va evolucionando y también, muy importante, qué nuevas funcionalidades o con nuevas herramientas se están poniendo a disposición de los usuarios. Para nosotros es algo muy útil, puesto que siempre tenemos que, de alguna forma, adaptar el ranking y los parámetros a la realidad del sector, pero también a la realidad de la innovación tecnológica. Vale, pues creo que con esto podemos concluir. Si tenéis alguna pregunta que no hayáis tenido tiempo de hacer, ahora es la hora. O si no, nos podéis contactar, como he dicho antes, a comunicación@innovacionaseguradora.com y estaremos encantadísimos de atenderos. Así que, sin más, muchísimas gracias por asistir a este webinar. Podéis suscribiros al canal, darle like al vídeo también, os lo agradeceríamos mucho. Ya sabéis que el próximo mes tendréis una nueva cita con nosotros. Espero que os haya gustado y que os haya parecido interesante, por supuesto. Muchas